Buenas tardes a todos, gracias por venir. Para la Comisión Directiva de APSA es una alegría haber podido convocar a este foro interinstitucional de una situación que vivimos hoy exactamente hace un año en la represión brutal que sufrieron los colegas y los enfermos del Hospital Borda. Para la mesa hemos convocado a 3 colegas que practican ahí diariamente, el doctor Norberto Conti, el doctor Luis Herbst, el doctor, se me fue, Skolnik, debe andar en alguna tarea agitativa, y nuestro presidente, el doctor Horacio Bomaro. Así que en ese orden alfabético vamos a dar lugar a las intervenciones. Esperemos que ellos sean concisos y breves, porque así escuchamos las palabras de que están ahí y hacemos un intercambio más franco. Así que con ustedes, Norberto. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo participo en esta mesa, por supuesto, porque soy miembro de la comunidad del Hospital Borda y lo voy a hacer, o sea, yo soy jefe de servicio y ahora con funciones a cargo de un departamento de internaciones psiquiátricas que incluye otros 4 servicios, un piso de rehabilitación, pero más que nada voy a hablar en representación de la Asociación de Profesionales de mi hospital, de la que por supuesto formo parte, y hemos consensuado una pequeña, digamos, información, porque la idea es poder compartir esto con ustedes y debatirlo, pero hemos querido hacer una pequeña cronología de los acontecimientos, podríamos decir, que llevaron a lo que ocurrió el 26 de abril del año pasado, porque, bueno, el problema, podríamos decir, que ha tenido el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con nosotros no comenzó ese día, sino que comenzó mucho antes. Entonces quería hacer una breve cronología de esos hechos y comentar algunas de las particularidades de lo que ocurrió el 26 de abril. En primer lugar, después de asumir la conducción del gobierno de la ciudad, el PRO, el ingeniero Macri, en febrero del año 2008, habla por primera vez del cierre de los hospitales monovalentes, particularmente del Borda y del Moyano, y poco tiempo después aparece un proyecto de salud mental para el área de la ciudad de Buenos Aires que incluía, teóricamente, en su retórica, la construcción de 20 casas de medio camino, la construcción de 20 hospitales de días y la construcción de 10 unidades de internación descentralizadas con 50 camas cada una, que en ese proyecto eran unas unidades que funcionaban como una especie de panóptico, supuestamente con cámaras, y que no incluían ningún espacio de movimiento, ningún espacio verde, ni ningún espacio de movimiento para los pacientes, con lo cual nosotros en este intercambio dialéctico que tenemos con el gobierno de la ciudad, los bautizamos como los macricomios. Para esta época, para el año 2008, ya venía ocurriendo un reciclado de una importante parte de nuestro hospital, que está constituido por un pabellón central, que es el por todos conocidos, y un total de 3 pabellones laterales que los vamos a llamar el pabellón A, el pabellón B y el pabellón Amable Jones. Estos pabellones laterales fueron totalmente reciclados y esto se terminó más o menos para el año 2008, con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo que fue gestionado allá por el 96 y que se empezó a ejecutar más o menos por el 2000. O sea que estas remodelaciones de los pabellones laterales, de los pabellones externos al pabellón central, no tiene nada que ver con una intención del gobierno de la ciudad de llevarla adelante, sino que tiene que ver con un dinero otorgado por un organismo internacional. En el 2009... Macri intenta llevar el Ministerio de Acción Social al pabellón Amable Jones, recién remodelado. Es un pabellón muy lindo, de época, que se recicla de una manera realmente arquitectónicamente respetando y con muy buen gusto. Entonces él decide generar una playa de desembarco llevando justamente el Ministerio de Acción Social a ese lugar. Toda la comunidad hospitalaria resiste esto. Recibimos el apoyo en ese momento de muchos legisladores del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en relación con los acontecimientos de la gripe A que se dan en ese momento, nosotros terminamos haciendo una suerte de toma de ese pabellón, evitando que llegue ahí acción social, y después institucionalmente se acepta que nosotros, el hospital, nos quedemos con ese pabellón que nos corresponde y nos pertenece. Pero ya tuvimos
que pelear esa situación para no perder ese pabellón. En 2011 sufrimos, también conocido por todos ustedes, un corte de gas durante 100 días, que fue muy deleterio para el funcionamiento del hospital y muy deleterio para el funcionamiento del pabellón central, en donde finalmente se retiran prácticamente toda la parte asistencial del pabellón principal, pasando los pacientes a los pabellones laterales que estaban reciclados. En el 8 de agosto del 2012 se produce el primer intento de ingreso de la Metropolitana por la fuerza, pero la comunidad hospitalaria, que estaba atenta a que esto podía ocurrir, se resiste y se retiran. Bien, y en este contexto, finalmente, el 26 de abril del 2013, se produce este ingreso de la Metropolitana para realizar un perimetrado del taller protegido y posteriormente destruirlo como lo hicieron. Lo que quiero comentar de esto, que es por todos conocido y es por lo que estamos hablando hoy en esta mesa, el 26 es pasado mañana, se va a cumplir un año, y mañana, viernes 25, va a haber un acto muy importante en el hospital para que esto no se olvide, o sea que esto es por todos conocidos, pero yo quería, nosotros como asociación, queremos resaltar algunos aspectos de lo que ocurrió ese día, ¿sí? El primero es el de la agresión física. La agresión física fue sobre periodistas, legisladores, pacientes, familiares y trabajadores. Hubo 15 periodistas lastimados, 5 legisladores lastimados y un mínimo de 20 pacientes, algunos con lastimaduras importantes y algunos con fracturas, y con un efecto, bueno, obviamente no hace falta decir el efecto deleterio sobre su salud mental. Este ataque descomunal fue realizado en un contexto en donde había una cautelar vigente, ¿sí? Una cautelar vigente de la justicia que decía que esa área sobre la que se avanzó no podía ser tocada porque está muy cercana a toda una zona que es patrimonio histórico y que por eso estaba protegida por la cautelar. Entonces, lo que nosotros queremos mostrar y enfatizar, que es lo que se ha querido escamotear bastante, es que ese ingreso de la Policía Metropolitana fue un delito, ¿sí? Porque cuando se actúa contra una decisión judicial, como es una cautelar en vigencia, lo que se comete es un delito. Esto quedó perfectamente comprendido de esa manera, digamos, en el sentido más positivo posible, cuando al día siguiente del incidente, la jueza que actuaba en la cautelar inició, digamos, una acción contra el ingeniero Macri y los responsables, imponiendo incluso una multa, ¿sí?, que debieron pagar. La multa es una cantidad simbólica, pero una multa que debieron pagar por esta figura de desacato a cumplir con una medida cautelar vigente. Es un delito entonces lo que se cometió, porque después empiezan que bueno, se atentó contra la policía y la policía tiene el derecho. Es un delito. La presencia de la policía en el predio del hospital ese día, según la vigencia de la cautelar, fue un delito. Y lo otro que queríamos enfatizar es que esto no fue un acto de represión. Puede sonar paradójico que nosotros digamos que no fue un acto de represión, pero ¿por qué lo decimos? Porque después, digamos, trabajando sobre esto, lo que pudimos constatar es que aun cuando se indica a las fuerzas de seguridad reprimir, las fuerzas de seguridad lo deben hacer siguiendo un protocolo de represión. Y ese protocolo tiene determinadas características, ¿sí? En la acción criminal que se realizó en el hospital no se llevó adelante ningún protocolo. El protocolo dice que cuando, por ejemplo, la policía actúa con balas de goma, tiene que actuar a una determinada distancia, no recuerdo exactamente si son 20 metros, y debe tirar siempre de la cintura para abajo, ¿sí? Solamente para inmovilizar, para asustar, para persuadir, podríamos decir, al otro, ¿sí? Nosotros tenemos montones de personas, pacientes, legisladores, a los que les tiraron a 2 a 3 metros de distancia sobre el cuerpo de la cintura para arriba. Tuvimos un paciente que tuvo 22 perdigonadas de balas de goma en la espalda, obviamente de la cintura para arriba y tirada no más de 3 metros.
¿Sí? Entonces, esto no fue una acción represiva porque no se respetó ningún protocolo institucional de represión. Esto fue una acción criminal planificada, porque hacía mucho tiempo que se pretendía entrar. Se iniciaron causas legales, obviamente, contra esta situación. ¿Cómo estamos en este momento? Estamos de la siguiente manera. En diciembre del 2013, todos los funcionarios del gobierno fueron sobreseídos. Y a principios de 2014 tenemos 6 trabajadores procesados. Bien. Ustedes pueden sacar sus conclusiones o las podemos discutir ahora en un ratito, ¿sí? Bueno, básicamente este era el punteo que yo quería presentar. Muchas gracias. Gracias, Norberto, muy esclarecedora. O sea que equivocamos el nombre de la mesa. Vamos aprendiendo algo. Luis. Bueno, varias cosas que quería comentar las comentó Norberto. Yo solamente quería recordar un poquito la experiencia de ese día. Acá hay mucha gente que estuvo ese día. Los que y por primera vez nos igualamos en algunas situaciones con algunos pacientes donde pudimos padecer lo mismo, como el miedo y las sensaciones de temor y las sensaciones de daño físico. Habíamos empezado a trabajar como a las 8 y pico de la mañana y ya se escuchaban algunos ruidos. Las primeras detonaciones las escuchamos, o por lo menos yo las escuché, por ahí otros las escucharon en otro horario, a eso de las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana trabajando, imagínense trabajar con pacientes severamente perturbados y empezar a escuchar detonaciones de arma de fuego en el contexto del hospital. Es una situación absolutamente excepcional. Todo eso incluido en el trabajo con una persona que por supuesto pregunta qué está pasando, qué nos va a pasar, corremos peligro, no corremos peligro. Y la verdad, corríamos peligro. O sea, corríamos peligro. O sea, no. ¿Cómo es el trabajo frente? Por ahí estamos acostumbrados a trabajar contra una hipótesis de un perjuicio externo imaginario. Quizá yo, por lo menos, no estaba acostumbrado a trabajar con la hipótesis de un perjuicio real y próximo. Y fue una experiencia compartida de padecimiento con los pacientes. Continuaban las detonaciones y vaya a saber qué cosa, quizá por compañerismo fundamentalmente, nos acercamos. Nos acercamos a ver por qué detrás del hospital, al costado de la ex unidad 20, al otro costado de donde está la cocina, de ahí venían las detonaciones. Y bueno, cuando llegamos, no podría decir cuánta gente, pero 30 personas con escudos y armamento. El armamento no portando armamento, sino exhibiendo armamento y utilizando armamento. La función de disuasión de la policía a veces está solo en portar el armamento. El problema es que estábamos en una escena en la cual estaban usando el armamento. Primera situación, donde toda la comunidad ahí tuvo distintas reacciones, entre intento de diálogo, alguna gente tomada por lo que sea, pasa a la acción, otra gente intenta separarlos. Y en un momento, esa gente, en primera línea estaba la gente con escudos y atrás estaba la gente que tenía armamento disuasivo, que son esas bolitas de pintura o las balas de goma. No se tiraron gases, o por lo menos yo no tengo recuerdo que se hayan tirado gases, pero sí bolitas de pintura y balas de goma y palos. Pero en un momento empiezan a usar el armamento. Empiezan a usar el armamento. Imagínense la escena por primera vez en el mundo y la segunda vez, digamos, no la segunda o el segundo momento desde la dictadura no entraban fuerzas de seguridad en un hospital con armamento. O sea, a ver, esta es la magnitud de la que estamos hablando. Sí, hay registros que en la época de la dictadura entró
fuerzas de seguridad a secuestrar gente en los hospitales, con armamento. No podría decirse hace 35 o 40 años que no sucedía eso. Bueno, y lo más curioso es que no hubo una situación de discriminación. O sea, se empezó a usar el armamento contra todos los que estábamos adelante. En una situación que no sé, puedo construir muchas hipótesis, no sé cómo valorarlas, de decisión de hacerlo, de pérdida de control de esa unidad de combate de la policía, no sé, no sé, algo sucedió ahí que no pudieron leer, que estaban o leyeron, no quiero afirmar nada, o leyeron o no pudieron leer, que estaban disparando contra pacientes, familiares, periodistas, legisladores y por último médicos. Eso toma un pico de tensión. Estoy tratando de hacer como un recorrido histórico hacia las 10, 11 de la mañana, por ahí, hacia las 10, 11 de la mañana, hay algunas escenas de enfrentamiento y, bueno, ellos ya se había disparado perdigones de goma y bolitas de pintura. Las fotos que ustedes deben haber visto en todos los diarios reflejan, reflejan exactamente la situación. No sé, hay que estar ahí. Pero reflejan casi exactamente la situación. Lamentablemente las fotos no portan la carga emocional, pero es suficiente viendo esas imágenes, como para entender la carga emocional de la situación de un sinsentido absoluto. Los que estamos viendo la situación estaban disparando contra un montón de gente que estaba trabajando o atendiéndose ahí. Si yo mal no recuerdo, ellos disparaban desde el lado de la cancha de fútbol hacia la calle Ramón Carrillo. ¿A qué distancia está la guardería de ese lugar? No sé, 50 metros, 100 metros. Eso, 70 o 100 metros, quizá desde donde ellos disparaban hacia la derecha, hay una guardería. Y ahí fue la situación. Y en esa situación, bueno, en un momento había que cuidar y cuidarse. Había pacientes, había familiares. ¿Qué pasa? Van a cerrar el hospital. La verdad parecía que lo estaban tomando por asalto. Esto era un poquito lo que quería recordar con todos ustedes hoy. No solo la situación, sino también la experiencia emocional de los que trabajamos y de los que ayudamos. Y en esa oportunidad compartimos la sensación de temor y riesgo. Fue una experiencia de riesgo compartida, producto de una locura que venía de otro lado. Esto era lo que quería comentarles el hecho, las vivencias emocionales, lo que padecimos en ese momento, ubicarlos en la situación, un poquito geográfica. Lamentablemente no traje un esquema para que ustedes vean las situaciones y las distancias y el riesgo de semejantes acciones en función de toda la gente que estaba ahí. Y aquí voy a terminar para darle palabra al doctor, no sé si Bomaro o Skolnik, para luego poder debatir. Gracias. Gracias. Bueno, en principio agradecer la presencia de todos ustedes aquí hoy
agradecer a las autoridades de APSA que han decidido a esta convocatoria. Y nada, voy a hablar como trabajador del hospital, por más que, bueno, soy afiliado a la Asociación de Profesionales, soy integrante de la Gremial de Psiquiatras, con que recién hicimos una presentación y yo mencioné algo de este tema. Bueno, nada, como trabajador del hospital, respecto de la cuestión así puntual, Norberto es un especialista en describir los hechos históricos, que fue muy claro, muy preciso. Yo lo fui chequeando con algún documento que tengo acá. Digamos, el juzgado que intervino en esa primera etapa fue el Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción número 30, Juzgado Nacional. Sí, hubo un procesamiento de cinco indagados detenidos el mismo 26 de abril, después el procesamiento del secretario del gremio de ATE, y este juez determina el sobreseimiento de todos los funcionarios del gobierno de la ciudad que estaban involucrados, desde el jefe de gobierno a la vicejefa, el jefe de gabinete, el ministro de Desarrollo Urbano, el ministro de Seguridad, la ministra de Salud, se ve que estaba involucrada en esto. Bueno, inclusive creo que ahora hay una instancia diferente porque fue recusada esta definición de este juez y tengo entendido que hay una instancia nueva. La gente plantea que en principio planteaba el retroceso histórico que representa para nuestro país que la justicia decida procesar a los trabajadores que fueron a impedir que se consuma un delito, que era la demolición del taller 19 sobre el que regía una cautelar en defensa de los bienes públicos, del patrimonio histórico de la ciudad y de las fuentes de trabajo. Luego hablé de la resolución de este juez que ampara y ubica a los represores de la metropolitana en situación de víctimas de una violencia que ellos mismos generaron y ejecutaron a sangre y fuego sobre trabajadores, pacientes, reporteros. Bueno, esto es ya lo de conocimiento público. Yo quería reflexionar un poquito respecto de qué significa esta cuestión, porque nadie invade ni nadie genera una situación de semejante violencia porque sí. A mí me parece que acá hay intereses muy fuertes y de esto también yo quiero que hablemos, o me gustaría por lo menos intercambiar opinión con todos ustedes. Hace 15 años atrás, si alguien quería comprar una casa alrededor del hospital, el dueño de la casa, no que se la vendía, perdón, le mandaba un remis para que ustedes vayan a ver la casa. Si la veían y les gustaba, le regalaba la casa. A ver, valía 3 pesos una casa. Hoy, comprar una casa alrededor del Hospital Borda vale como en, ¿cómo se llama como en Puerto Madero. Es una locura los precios. Y esto no es un accidente. A ver, uno no puede ser ingenuo. Acá, cuando hay represión, detrás de la represión hay cosas. Ya tuvimos esta historia y sabemos de qué estamos hablando. O no, o en el 76 la represión fue inocente, fue nada más que un acto de violencia y nada más. O no estaba debajo de eso escondido todo un plan económico, sistema. Esto creo que es de público conocimiento. Y bueno, nada, yo pienso esto, hoy por hoy pienso que este sacudón que vivimos en el hospital el 26 de abril no fue más que confirmar esto que decía Norberto, cómo se venían dando los pasos sistemáticos, cómo venía avanzando esta cuestión. Nosotros planteamos
desde mi servicio hicimos un planteo que haya asambleas en todos los servicios para un poco, porque esta era una situación desconocida por todos nosotros, por los pacientes y demás, ¿no? Y bueno, planteamos asamblea donde se pudo ejercer por ahí las primeras, se pudo ejercer, lograr las primeras contenciones. Al día siguiente, sábado, yo fui al hospital porque dije, bueno, a ver qué queda de todo esto, cuáles son las consecuencias. Y sí, en mi servicio había uno de los pacientes que justamente lo estaban evaluando con estos análisis de glucemia que son... Glucotest, perdón, muy bien. Y estaba con hiperglucemia, tiene otro nombre, yo no quise decir glucotest, tiene un nombre más ayornado que no recuerdo ahora, pero bueno. El glucotest es nuestra época, viejo. Bueno, y nada, me encontré con un paciente con hiperglucemia, que él había estado ahí abajo en las corridas y todo esto. Bueno, nosotros, los que andamos con bastón, no pudimos correr mucho, pero bueno, estábamos ahí acompañando, sacando a los pacientes y ayudando a la gente que terminaba lastimada y tratando de disuadir. No había quien disuadir nada, venían con la decisión tomada de estas cuestiones. Yo creo firmemente en esto, yo creo que la decisión tuvo que ver con un negocio económico y no solamente económico en cuanto por ahí a esta cuestión de las casas alrededor, porque el objetivo de trasfondo era la construcción del centro cívico, con lo cual supuestamente es un centro cívico dentro de un hospital, en la mitad del hospital, ¿no? Bueno, nada, y esta cuestión de lo que es el negocio inmobiliario, que también esto es un modelo de un gobierno que digamos mide las cosas por los negocios, ¿cierto? Es más importante un negocio que la salud pública. Y que no es el único gobierno que plantea estas cuestiones. Yo tengo apenas 32 años en el hospital y creo que desde que entré hasta hoy siempre teníamos que andar atrás de, o las áreas, ¿cómo eran? Las áreas vacantes, o la otra que era, bueno, no sé, pasamos 3 o 4 sacudones violentos con estos ¿Cómo? La Corporación del Sur, los padecimos también. Bueno, cada uno de estos gobiernos, bueno, nada, lo único que me fue placentero fue cuando vino la vicejefa de gobierno a hablar a la dirección del hospital, estaba el director, estaban los directores asistentes, estábamos los jefes de departamento, vino, y los gremios, vino a hablar con la cúpula, la vicejefa, a hablarnos de un plan para poder mejorar la estructura del hospital y demás. Bueno, a los 30 minutos que estuvo hablando, levanté la mano y pedí la palabra. Le pregunté si podíamos intercambiar. Sí, esto es para todo, opinemos todo. Le dije, licenciada, por favor, hace 30 minutos que la estoy escuchando. Yo le quiero hacer una pregunta sola, nada más. En 30 años de hospital, pues esto fue hace 2 años, en 30 años de hospital, vinieron muchos políticos a prometernos muchas cosas. Yo le quiero consultar, yo le escuché, está todo hermoso lo que usted plantea. ¿Cómo hacemos para creerle? ¿Cómo hacemos? Si quisiéramos creer en lo que usted dice, ¿cómo hacemos? Bueno, entonces enseguida llamó a la asesora, acá hay que hacer un acta acuerdo, y quiero dejar constancia que en el acta acuerdo no participó ni nuestra asociación de profesionales ni la Federación Médica, de la cual yo formo parte por ser miembro de la gremial de psiquiatras. Esas 2 instituciones no participaron del acta acuerdo que quisieron hacer aparecer como que todos firmaron. Quiero que quede claro para el conocido, y lo pueden ir a averiguar esto en los papeles, ¿cierto? Ahí está. Bueno, esto también quería dejar en claro. Escribí algunas líneas cuando fue hicimos un acto al mes,
o a los dos, no al mes, el primer acto fue al mes. Hubo un acto que vino APSA, vino la gremial de psiquiatras, vinieron algunas instituciones, y yo había escrito algunas líneas que por ahí, y con esto cierro, ¿no? Donde decía que el ataque sistemático a la salud pública es parte de nuestra historia, y una vez más el ataque que sufrió nuestra comunidad hospitalaria nos habla a las claras de la direccionalidad, es contra los más vulnerables, el procedimiento de inusual violencia de la metropolitana configura una clara violación a los derechos humanos de las personas, y los enunciados, en un momento hago una aclaración, que es un tema todavía para discutir, que algunos enunciados de las leyes que disponen la sustitución definitiva de los hospitales monovalentes por otros dispositivos terminan siendo funcionales o casualidad a una política que apunta a la descarga, a no hacerse cargo de lo que es el hospital público y la transferencia a la instancia privada. Norberto dijo claramente, cuando los primeros esbozos, los tipos apuntaban a armar estas salas de 50 camas con dispositivos de televisión, y claramente, si ustedes leían cómo era la licitación, explicaba específicamente que todo iban a ser los acompañantes terapéuticos con esas cámaras. Entonces, a través de las cámaras, en cuanto el paciente mueva un dedo, ahí iba a ser contenido no sé cuánto, otras palabras no eran tan contenidas, unas palabras más violentas. O sea, las cárceles, los manicomios privados, las cárceles, son manicomios, eso, exactamente, son manicomios, digámoslo con todas las palabras. Y acá decía, en esos discursos donde aparece el Borda como manicomio, como aparato represivo, y sus funciones terapéuticas son tildadas de encierro, tipo carcelario, son altamente funcionales a quienes pretenden cerrar el Hospital Borda, el Moyano, el Infanto Juvenil. En realidad es una política de ataque sistemático y vaciamiento de la salud pública, donde coinciden grupos de alto poder económico concentrados con intereses privatistas. El Hospital Borda hoy es un hospital público monovalente y abierto, es decir, un efector en el área de la salud mental de alta complejidad y no un manicomio entendido como institución total, cerrada, asilar, bueno. Nuestro compromiso, pensado en la gremial de psiquiatras, es un compromiso ético-político en defensa de la salud pública, y se plasma tanto en la transformación de la asistencia y rehabilitación con inclusión social, como en aquella esa frase célebre de la compañera Evita que dice, frente a una necesidad hay un derecho. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Escuchando a los compañeros, de alguna forma recordé todo lo que pasó ese viernes 26 de abril. Nosotros nos enteramos por la mañana de la intrusión de la Policía Metropolitana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Hospital Borda. Entonces rápidamente armamos una cuestión. Darío Lagos y Mariana Lagos fueron al lugar in situ. Yo fui a la legislatura, donde la primera cuestión era tomar medidas concretas para que cesara la agresión policial, la intromisión policial, y uno de los argumentos es, Norberto hablaba claramente que no es represión porque no cumple incluso con el protocolo de la represión, pero en los protocolos de guerra, incluso, los lugares sanitarios deben ser preservados de ataques y bombardeos. Incluso tienen la Cruz Roja para que efectivamente también desde el aire se pueda identificar que eso no es un objetivo militar y por lo tanto no puede ser atacado. Esta fue una de las argumentaciones que utilizamos nosotros en la legislatura y no solo en la legislatura, y la otra fue que en nuestro país desde la dictadura no hubo nunca, y antes no recuerdo, un ataque efectivamente hacia los hospitales, el hospital público. Durante la dictadura fue el Posadas,
fue el Evita y fue un hospital en Córdoba. Hubo 3 hospitales que efectivamente hubo intromisión de fuerzas de seguridad dentro del hospital y que costaron en los 3 casos muchos colegas de distintas especialidades desaparecidos o forzados al exilio. Entonces estas fueron argumentaciones muy claras. Y lo interesante es que cuando yo recorría los bloques de la legislatura estaban con la televisión donde estaban mostrando la intromisión al Borda. La otra cuestión que hicimos fue llamar a la directora de salud mental del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que también estaba azorada por lo que pasaba y decía: yo la verdad que pasaron por encima mío, no entiendo nada. Llamamos a la directora nacional de salud mental, que en aquel momento tuvo la actitud de decir: tenemos que parar esto, no puede ser una vergüenza el hospital público, ¿no? Es decir, tomó una actitud un poco más activa y sacamos una declaración que fue un comunicado hacia la prensa, hacia el conjunto de los socios. Organizamos esta conferencia de prensa por la noche. Cierta repercusión tuvo porque después a nosotros 3 nos hicieron un reportaje en una de las revistas. Es decir, hubo cierta repercusión, pero rápidamente la idea fue no solo tratar de que todo lo que tiene que ver con la comunidad, que los que trabajamos en salud, para tomar los trabajadores de salud mental, rápidamente pudiéramos reaccionar, nuclear, y no solo repudiar, sino actuar, sino además tener otra cuestión, que es comunicar a la sociedad esta situación, porque en definitiva el hospital público es instituido socialmente. Y el hospital público es un espacio de institución social, donde ya fue instituyente, y por lo tanto la sociedad tiene el deber de defender lo instituido. Podrá transformarlo, pero digamos, es un ámbito que no corresponde solo a los que trabajamos en el ámbito de la salud, sino que responde a todo el pueblo. Y ahí me parece que esto es un punto muy importante a tener en cuenta. Fue un momento que yo diría que marcó algo, porque la verdad que fue un hecho muy grave, en todo lo que tiene que ver con los trabajadores del hospital y con los pacientes, con su familia. Esto que contaba Luis, yo creo que hay que escucharlo porque es efectivamente así. Es decir, supuestamente en el lugar donde trabajamos con la subjetividad, donde trabajamos, sea desde la molécula, desde la palabra, del abordaje corporal, de los distintos abordajes, pero en definitiva trabajamos con la subjetividad y trabajamos para tratar de aliviar el sufrimiento, y trabajamos para tratar de recobrar a ese paciente en una inserción, etcétera, etcétera. Bueno, lo que pasa es una situación evidentemente de hostigamiento, de agresión franca, que de alguna manera tuvo sus secuelas en el personal y en los pacientes. Y esto también tenemos que decirlo. Creo que fue muy importante la asamblea posterior que se realizó en el hospital, donde efectivamente estuvimos presentes, hablamos, y la convocatoria a la marcha que se hizo al mes de cumplirse la represión, porque yo voy a destacar algo. En esa convocatoria, donde participamos muchos, hubo un hecho muy importante en esa marcha, que fue destacado por todos, que fue la numerosísima participación de los profesionales de la salud en esa marcha. Realmente la salud mental particularmente, realmente hacía años que yo no veía una participación tan numerosa, que de alguna forma
todos que esperábamos una participación, sin embargo, como que desbordó nuestras expectativas. Lo comentábamos con los que estamos acá, con Cavia, para él mismo había sido sorprendente la movilización que hubo de todos los hospitales, tanto de los generales como de los hospitales de especialidad, que efectivamente... Bueno, ¿por qué? Porque esto es muy importante, marcó algo, que se había atentado contra el hospital público. Es decir, el Borda pasó a simbolizarse del ataque al hospital público, y era la defensa del hospital público, la defensa del espacio público, que efectivamente, como decía Víctor acá, es la defensa también no solo de lo más vulnerable de la sociedad, sino que es la defensa de la equidad en salud. Entonces, este es un punto que a mí me parece muy importante reforzar, porque como todas las cosas, hoy hablamos de memoria, como todas las cosas, es no solo recordar, sino que es además tenerlo presente, en el sentido de que efectivamente esto tiene que ser repudiado porque implica este ataque. Y sí, efectivamente, como pasa muchas veces, hoy, pero también esto generó una cosa, que es que por lo menos a algunos sectores que podían pensar y mirar al Borda como el manicomio, etcétera, etcétera, les cambió la mirada. También hay que reconocerlo, les cambió la mirada y también participaron de la movilización en defensa del Borda y en defensa del espacio público y después en conversaciones posteriores sirvió para que, bueno, se puedan armar una serie de denominadores comunes, que me parece que fueron un punto también importante para seguir avanzando, en cuanto a que lo más importante es la defensa del hospital, porque es así que es la verdadera defensa de la dignidad del paciente y de la dignidad de los trabajadores. Esa sí que es la verdadera defensa, si no son declamativas. Así que me parece que es muy bueno, y me parece que es muy bueno que a partir de ahora podamos dialogar aquí entre todos, porque yo diría transformar la mesa en un coloquio. Gracias. Gracias, Horacio. Bueno, reitero sí, nos corremos para adelante. Bárbaro. Sí. Hay que ver si el cable después nos da. Ahí tenemos otro móvil. Muchas gracias. Bueno, entonces, más cerca, abrimos, que levanten las manos luego de los minutos de inquietud, pero acá hay una combativa compañera de uno de los servicios muy importantes del hospital. Hola a todos, bueno, yo soy Marcela Caposo, soy terapista ocupacional del Hospital Borda y miembro de la comisión directiva de la Asociación de Profesionales de hace unos años, y quería decir, agregar un par de cuestiones nomás a lo que contó Norberto y lo que contaron un poco todos. Una cuestión que tiene que ver primero con algo que para nosotros, reflexionando, vimos como positivo de lo que pasó ese día en relación a que la cosa no terminó peor de lo que empezó, que fue primero la presencia de mucha gente en el lugar, la presencia solidaria de instituciones como APSA y otros que se acercaron, digamos, y voy a destacar algo que nosotros dijimos como reflexión, que creo que nos terminó amparando un poco la presencia de los medios. Porque bueno, era tan claro lo que estaba pasando, o sea, no eran versiones digamos, ¿no? Sino que había muchos puntos de vista a través de las cámaras, de los periodistas, de la gente que se acercaba de las radios, digamos, que creo que abrió el juego, ¿no?, a ver esto, ¿no? Bueno, esto da cuenta de que, bueno,
el que hubiera periodistas heridos era porque estaban ahí trabajando también, estaban cumpliendo con su trabajo de informar y fue por eso que fueron dañados. Esa es una de las cosas. Otra de las cosas que yo quería decir que tiene que ver con este relato de los hechos que hizo Norberto es que dentro de lo que se tenía previsto en el inicio de las obras del centro cívico y que está en un expediente de esos expedientes judiciales que estaban por ahí dando vuelta y que pudimos leer, decía que la primera etapa era retirar del taller protegido las chapas por peligro de contaminación de asbesto. ¿Sí? Ese día aparentemente venían a hacer esa tarea. Cuando esa tarea, al ver que la gente se convocó, no se pudo hacer, es decir, retirar las chapas primero, o sea, ponerlas a resguardo y después empezar con las tareas de demolición, se demolió todo junto, lo cual generó, digamos, como consecuencia después para el hospital, una posible contaminación de asbesto. ¿Sí? Digo que era como daño sobre daño, para decirlo de alguna manera. Esto es una de las cosas que también tuvimos que transitar, digamos, en lo que quedó después. Después quedó que todas estas cosas que estaban relatando con los pacientes, declarar, el doctor Picasso declaró el hospital en estado de estrés postraumático, digamos, para tratar de ver en qué situación estaba el hospital y en relación a la comunidad hospitalaria. Es decir, que quedaron muchas cosas para resolver y algunas que todavía no se resolvieron, ¿no? Digamos, y estas cuestiones judiciales de sobrecimiento, de enterarnos después en un expediente judicial, el que nombró Norberto, cuál era el protocolo. Nosotros no tuvimos información de la investigación que en la conferencia de prensa Montenegro dijo que se iba a hacer y la vicejefa y Macri dijeron que se iba a hacer una investigación del accionar de la Policía Metropolitana. Esa investigación fue una investigación judicial, no hubo una investigación que se comunicara a los que estuvimos ahí sobre, bueno, qué era lo que había pasado. No nos comunicaron eso, no supimos si estaba bien lo que habían hecho o no. Nosotros suponíamos que estaba mal, obvio, pero hay que decir, ellos infringieron un protocolo, porque como dice Norberto, tenían que tirar a 25 metros y no, ni 25 metros, ni de la cintura para abajo, ni nada. Y como bien decía Luis, era indiscriminado, absolutamente indiscriminado, digamos, ¿no? Es decir, era, en un momento dado, los que estuvimos ahí, era un sálvese quien pueda, corriendo todos, para adelante, para atrás, tratando de levantar a los compañeros, a los pacientes que estaban ahí, y era esto que decíamos de, bueno, los pacientes querían ver qué pasaba, y nosotros decíamos, no, anda para allá, y entonces, como era en el parque donde siempre circulamos todos, su parque, entraban por una puerta y salían por la otra, y entonces otra vez, y decíamos, otra vez acá, ¿qué haces acá? No, vamos para allá, y otra vez para allá, y así, digo que bueno, pero más allá de eso yo quería marcar que hubo un después, que hubo que transitarlo adentro del hospital, con si había contaminación de asbesto, si no había, cuándo iban a sacar los escombros, cuándo iban a sacar los residuos. Es decir, esto de que se sumaron consecuencias de ese momento y consecuencias sostenidas en el tiempo. Bueno, eso era un comentario nada más que quería hacer respecto de esto. Muchas gracias. La doctora acá. Bueno, mi nombre es Paula Lago, yo soy abogada, defensora oficial. Y por un lado, bueno, escuchándolos, quería darles desde lo que es la defensa pública, que nosotros no legitimamos ningún protocolo. Y no importa si se tira de 20 metros o 25, porque de hecho ese mismo protocolo acepta que como última ratio se tire con balas de plomo. Con lo cual los invito a rechazar todo tipo de protocolo que tenga que ver con este tipo de accionar represivo.
Y por otra parte, la verdad que les quería preguntar cómo piensan seguir desde las asociaciones, porque desde lo que yo conozco, desde los fallos, ¿no? Más o menos, es como que en realidad la cuestión legal, más allá de la cuestión nacional en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, la justicia en lo contencioso administrativo lo está admitiendo, como que, digamos, están diciendo, bueno, falta tal cosa, falta tal otra, pero la jueza creo que es Andrea Danas, la que está a cargo de la causa, es como que la fue dilatando, pero lo último que yo leí fue, bueno, digamos, como que habilita, esto está pelado, bueno, no sé, va a ir a la Cámara, no sé justo el momento judicial, pero sí preguntarles qué medidas y cómo justamente aprovechar esto para seguir convocando a la gente y a toda la sociedad y también a la defensa pública, y yo podría ser como un puente para eso, en el sentido de que esto, si no, en algún momento me parece que se va a repetir, con otras características, quizás menos represivas, pero eso se va a repetir. Bueno, tres o cuatro puntos. Primero, yo lo vi por televisión, lo que pasó, y lo que uno veía era una cosa demencial. Era algo demencial. No, no en el sentido del síndrome psiquiátrico, sino en el sentido coloquial del término y en el sentido de lo que eso representa para la escena social. Algo verdaderamente demencial. Es tan demencial que nuestras referencias tienen que ser los protocolos de dónde se pueden pegar los tiros o las referencias a la dictadura o a las guerras. Fíjense con qué tenemos que compararlo. Estamos en el orden de lo absolutamente demencial. Y entramos a razonar nosotros también dentro de esa lógica. Por lo pronto, todos tenemos incorporado que las manifestaciones sociales, del tipo que sean, pueden ser reprimidas a balazos. Después discutimos si son balas de plomo, balas de goma o en qué parte del cuerpo hay que pegarlas. Pero ya tenemos instalado que eso es lo normal. Eso también es demencial. Porque de hecho, en muchos países del mundo, bueno, las cosas no funcionan así. Eso ya perimió. Nos pone esto, me parece, que en la escena de la política, 100%, este es un tema político, básicamente es un tema político, no se podría encarar de otro modo. Y yo recuerdo, a mí me tocó estar como testigo directo cuando se reprimió la Sala Alberdi, teniéndolo a Montenegro al lado mío. Entonces nosotros le decíamos a Montenegro que parara la represión, yo oí por lo menos 40 itacazos, y Montenegro decía que no podía porque los manifestantes habían tocado la valla de la policía. Y yo le digo, ¿te parece que es lo mismo tocar la valla que 40 itacazos? Dicho con otro tono, no el que tengo ahora. Bueno, entonces, yo creo que esto es una metodología. Y además, creo que el hecho de la represión dentro del Borda sería un hecho que sirve como un analizador. Es decir, algo que nos muestra con lupa y de una manera cruda lo que en realidad pasa todo el tiempo. Porque pasa todo el tiempo que la salud pública no importa. Pasa todo el tiempo que las personas con trastornos mentales no importan y de hecho uno los ve en la calle, abandonados a su suerte, durmiendo a la intemperie, después con causas judiciales por daños, ¿no? Por ese tipo de delitos o de contravenciones. Y pasa todo el tiempo que las fuerzas políticas votan cosas en acuerdo, las fuerzas supuestamente opuestas, votan en acuerdo qué se va a hacer con esos terrenos, si se van a rematar. Digo, eso también pasa todo el tiempo. Bueno, me parece casi surrealista cuando va la vicejefa de gobierno a hablar. Es la misma persona que mandó a la metropolitana. Es decir, ahí ya estamos no en lo demencial, sino en la perversión. Ahí ya estamos en el terreno de la perversión. Y después yo tengo la impresión de que no pasa solo esto a nivel del gobierno de la ciudad o en la ciudad de Buenos Aires. Yo tengo la impresión que esto pasa en general en el país. Por supuesto, cuando pasa en la ciudad de Buenos Aires y de ese modo nos enteramos más. Pero no creo
que la salud pública, que la preocupación por la asistencia a la persona, a los parias, ¿no? Porque ser pobre y tener un problema en la salud mental en la Argentina es ser un paria y terminar en la calle. No creo que esto sea una preocupación en general en ningún lado, en ningún estamento de gobierno. Licenciada, todo. Bueno, yo soy Elizabeth Gómez Mengelberg, soy la secretaria de terapista ocupacional y la secretaria de Prensa y Difusión de la Asociación de Profesionales, y debo reconocer que ese día nos dimos una organización ante la urgencia e inminencia de los hechos de correr del fondo hacia atrás, evitando las balas de goma, sacando a los pacientes, como dijo Marcela. Las redes sociales. Yo estaba gran parte de mi tarea fue dentro de lo que es la Asociación de Profesionales, en Internet y el Facebook, que nosotros tenemos lo compartimos con un montón de gente. Yo empecé a subir, vengan, nos están atacando, está la metro, cosa que era bastante inverosímil, que fue antes de que vinieran, por eso empezaron a venir los periodistas, los camarógrafos, se empezó a acercar la gente del barrio, se empezó a acercar por eso, y digamos, y por otra gente que también, la gente de ATE, la gente, digamos, como que las redes sociales, los grupos de estudiantes de la FUBA empezaron a, llegando más tarde del movimiento, pero se empezó a armar un gran movimiento en relación a eso, porque nosotros sabíamos que si esto no salía y no lo conocíamos todos, nos iban a enterrar a todos ahí adentro, debajo del asbesto, con las balas de goma. Clínica médica, ustedes vieron MASH, ¿se acuerda? Bueno, ahí de la Tomiedad, pero bueno, no importa. Clínica médica estaban todos, parecía una tienda de campaña de la guerra, estaban todos Bodar, el legislador, el otro, estaban todos magullados, camarógrafos, con los pacientes que no entendían, me acuerdo un paciente que tenemos sordomudo que, claro, como no escuchaba las detonaciones, no le había modo de explicarle que se tenía que volver al servicio, que no salir. Bueno, esto fue, aparte de esto que es anecdótico, digamos, la colaboración de las redes sociales y la colaboración de la ciudadanía en relación a tomar esto también como propio, como una cuestión que este atropello no puede suceder nunca más en ningún otro hospital público, ni en ningún otro lado, digamos, por empezar, pero en ningún hospital público. Eso a nosotros nos ayudó y nos sigue ayudando. Por eso permanentemente, a pesar de hacer nuestra tarea cotidiana en el tratamiento con los pacientes, tenemos que el viernes hay una convocatoria muy importante en el hospital con la COGRESAP y un montón de asociaciones de otros hospitales. Digamos, permanentemente nuestro secretario general, que se llama Gabriel Cavia, está en los medios hablando y recordando esto, porque si no lo mantenemos en agenda, por decirlo de alguna manera, esto cae con nosotros. De más está decir que no hay ninguna palabra de constricción por parte de los funcionarios. No se les movió un pelo, de nada decir, uy, che, por lo menos a ver cómo andan los pacientes. Tenemos el listado, habíamos programado el listado, nombre y apellido, 35 pacientes, ¿qué le pasaba? Por si alguno venía a preguntar algo. Nada, ahí lo tenemos, nadie preguntó nada. Bueno, eso quería comentar nomás. Muchas gracias. Ahí en tercera fila el señor mayor de la agarre mucho que agarre. Buenas tardes a todos. Quería darle continuidad a la mesa que tuvimos anteriormente en esta sala sobre las condiciones de trabajo de los trabajadores, de los psiquiatras y salud mental. Me parece que la resistencia a la intervención represiva en el Borda se articula con algo más importante que estábamos viendo y creo que hay que tomar conciencia, que es el desmantelamiento del hospital público. El desmantelamiento del hospital público se desmantela de distinta manera, a través de la represión y con la resistencia heroica que hicieron los compañeros del Borda y el resto de los profesionales,
pero está articulada con toda la difamación durante tanto tiempo se hizo sobre el Hospital Borda y los otros psiquiátricos, diciendo que son manicomios, centros de tortura, centros de reclusión y de profesionales que están al servicio de la misma, etcétera, etcétera. Toda esa descalificación que se viene instrumentando hace mucho tiempo con un único objetivo, el cierre del hospital. Entonces, este atropello al hospital se articula con la ley de salud mental, que plantea el cierre del hospital y de los manicomios, como le llaman ellos. Por lo tanto, esta resistencia tiene que transformarse en una lucha, no en un punto solamente de resistencia heroica como fue ese día, de desmantelar toda esta política ideológica del cierre de los hospitales públicos. Juntamente con la educación, como veíamos en la mesa anterior, la degradación de la educación pública en este momento en el país, con la degradación que hay en la atención y las condiciones de trabajo de los profesionales. Estábamos viendo en las condiciones de trabajo que desempeñan los trabajadores y en la incertidumbre en la cual están los trabajadores de psiquiatras en las guardias ante el acecho continuo de la violencia. No hay ningún resguardo legal en este momento con respecto a los trabajadores, a los profesionales. No hay ningún resguardo legal con respecto al ataque continuamente que pasa en los hospitales. Es decir, que si esta resistencia nosotros no la articulamos con una lucha en defensa del hospital público, de las condiciones de trabajo de todos los trabajadores, de la salud mental en los distintos hospitales, va a ser como ahora un gran aniversario y recuerdo de una gran resistencia, pero va a quedar como una mera anécdota, nada más. Hola, yo soy Nahuel, soy residente del Hospital San Martín de la Plata de Psiquiatría. Coincido bastante con lo que se viene diciendo, por ahí no coincido tanto con lo que la nueva ley de salud mental argumente la represión y el cierre, sino que se utiliza por diferentes sectores la nueva ley como argumento para poder hacer una represión como la del Borda, creo yo. Lo que quiero preguntar es, ¿cuáles son los intereses de fondo políticos y económicos que existen realmente para que se quiera cerrar un hospital como el Borda? Porque me parece que la discusión de fondo es esa, o sea, más allá de lo que pasó o lo que pueda seguir pasando, si no empezamos a discutir cuál es el interés que tiene el gobierno de la ciudad o la convivencia del gobierno de la ciudad con el gobierno nacional en algunos aspectos para querer cerrar el hospital y qué es lo que está jugando de fondo, después por todos lados circulan rumores, se puede argumentar que se quiere cerrar el hospital para... por la nueva ley de salud mental dice que tienen que cerrarse los manicomios o decir que el manicomio tiene tal característica, o sea, deja abierto un montón de aristas porque no se discute lo de fondo, que es por qué se quiere cerrar el hospital y cuál es el interés político y económico que hay detrás de ese cierre. Versiones yo conozco unas cuantas, me gustaría saber si ustedes están, digamos, que están más en el tema, si conocen más profundamente cuál es el interés de fondo que está en el cierre del hospital. Bueno, las versiones debemos ser las mismas. Las ventas digamos, con alguna de las versiones, digamos, al trasladar las oficinas del Mercado del Plata en el centro cívico, que es el de sacarnos un pedazo del predio del Hospital Borda, digamos que ahí se pusieron de acuerdo, digamos, los que aparentemente se oponen. Y ese dinero o ese lugar iba a ser producto de un negociado, digamos, donde se les iba a destruir. Hasta el Moyano. El eje que comienza en el Hospital Rawson y termina en el paredón del fondo del Moyano son las últimas 40 o 45 hectáreas que quedan en la ciudad. Queda un poco más en el sur, etcétera. Desde la puerta del Rawson hasta el paredón del fondo del Moyano son las últimas 45 hectáreas. Vamos a completar la frase. Completando la frase, ¿ustedes saben cuánto vale una hectárea a 8 minutos la Casa de Gobierno, chicos? No sé si esto te responde parte de tu pregunta. ¿Sabés cuánto vale una hectárea a 8 minutos la Casa de Gobierno? Bueno, eso es parte de la respuesta.
de ceros que hay atrás de ese 1. Esto por ahí lo podemos relacionar con la pregunta que hiciste vos, digamos, qué era lo que se pensaba hacer o qué se podía pensar hacer, digamos. Hay dos cosas. Una que recientemente, o sea, obviamente, acá había en marcha una licitación de obra para hacer el centro, la primera parte del centro gubernamental, distrito gubernamental fue el nombre que tuvo después, primero fue centro cívico, después fue ese nombre, que es por eso que vinieron a sacar las chapas y a tirar el taller 19, la primera etapa. Después, bueno, como esto tuvo que ver con que estaba vigente la cautelar, no estaba firme la cautelar como había sido apelada, digamos, pero no estaba firme la sentencia de bajar la cautelar, así se dice, no sé, fue por eso que se tuvo que volver por atrás, ¿sí?, en esto. Recientemente nosotros tenemos noticias que salieron publicadas en no me acuerdo qué diario, creo que es Página 12 o Tiempo Argentino, alguno de esos diarios, de que la jefatura de gobierno se trasladaría donde se pensaba hacer el Banco Ciudad en Parques Patricios. Esa es una cuestión que tal vez diría, bueno, se corren algunas cosas para otro lado porque, bueno, al haber tanta dificultad, al haber los tiempos corren, seguramente se habrá caído la licitación o habrán tenido que pagar algo porque no se pudo hacer el inicio de obra, multas, cuestiones administrativas. Esa es una cuestión que vamos a seguir como va, digamos. Y la otra cuestión es que sabemos que hay un fiscal, el fiscal Sáenz, que piensa volver a la carga sobre la acción de sobreseimiento de los funcionarios. Sabemos que eso está, o sea, hay un circuito, digamos, legal, digamos, de acciones que ya se están haciendo, que, por ejemplo, nosotros lo vamos siguiendo, pero para ver si podemos sumar alguna cosa en alguna cuestión, pero no iniciamos más cuestiones legales en relación a esto. Sí, lo que estamos atentos es saber, bueno, con nuestros asesores letrados, ver, bueno, qué se puede hacer, cuáles son las situaciones, analizar la información, sobre todo estamos haciendo una cuestión así de seguimiento, porque, bueno, hay actores ya llevando adelante acciones legales y por ahí sumar, a veces complica los tiempos, sabemos, porque después se suman las causas, entonces después entonces eso a veces no es muy operativo. Entonces, no, estamos haciendo concretamente eso y siguiendo un poco el derrotero de lo que ya está en marcha desde lo legal, digamos, ¿no? Y bueno, y obviamente, bueno, viendo si hay que preservar los derechos, cómo se pueden hacer de la mejor manera posible, digamos, dentro de lo que hay, dentro de lo que se ofrece en los marcos legales vigentes, ¿no? Hay el caso, director de Borda. Tomás, te paso la posta. Bueno, gracias. Bueno, debo confesar que volver a recordar este día me pone de nuevo mal, como aquella vez, ¿no? Fue muy duro, muy difícil, una sensación de impotencia terrible. Creo, igual me lo sigo preguntando, ¿no? Si yo hice todo lo posible o no. Creo que hice todo lo posible. Llegué al hospital y ni idea tenía, nadie había avisado nada, por más que el ministro de Seguridad decía que había avisado. Eso lo mantuvieron en secreto en las altas esferas y tanto la directora de Salud Mental, la doctora Grosso, como yo, nos enteramos a la mañana, y bueno, qué sé yo, lo publiqué, y di mi declaración, lo informé, lo grité en la asamblea, de todo lo que uno
quiso hacer y no pudo, ¿no? O lo poco que pude hacer. Pero ya es bastante, digamos, rico lo que todos ustedes han dicho hoy. Quizás tengo un problema cuando uno pone el acento en una violencia ejercida desde un grupo político, digamos, pierde la noción de si no hay violencia desde otro sector, ¿no? Por eso me parece excelente la opinión del doctor Buchowski, cuando digamos, podemos extender esto a acuerdos entre sectores y quedó plasmado, creo que la reglamentación de la Ley de Salud Mental, donde en el artículo 27 anuncia el cierre, creo que sale unos días después, me parece que ya la tenían armada, creo que sale en mayo la reglamentación. Que dice que en el 2020 tendríamos que bajar la cortina, ¿no? Pero quería completar una respuesta porque me parece que no solo hay un interés económico por las tierras, me parece que es más amplia la motivación. Tomemos a los grupos más dogmáticos de la antipsiquiatría, que hablan de desinstitucionalización y nosotros, bueno, lo tomamos como algo que llevaría al paciente a que se reintegra a la comunidad, fantástico. Pero si lo tomamos desde la enunciación de quienes, de grupos dogmáticos, por lo tanto toman las palabras en su literalidad. La palabra desinstitucionalización quiere decir destrucción de las instituciones. Por un lado eso, y por otro lado la precarización de la salud mental. Y una cosita más, ¿recuerdan la guerra de Malvinas? La guerra de Malvinas, Margaret Thatcher ordena que torpeden a la nave insignia, al general Belgrano, ¿no? Entonces, destruir al Borda es tirarle un torpedo a la nave insignia. El Borda ya no es el centro de la psiquiatría ni de la salud mental, pero bueno, es una institución muy importante. Apuntarle a la zona de flotación al hospital, ya sea con banderas de un lado o banderas del otro, ¿qué importa si los intereses más profundos son los mismos? Esa es mi interpretación. Bueno, no, yo quería agregar algo, porque me parece que es muy interesante, en las opiniones va profundizándose el tema. Entonces, una de las cosas que me parece que nos debemos es, ¿cuál es la ubicación de la salud? ¿Cuál es la ubicación de la salud? Porque la salud pasó de ser el estado subsidiario de la salud. Es decir, que la salud no era una cuestión de resolución del Estado, sino que el Estado derivaba esa responsabilidad en otros sectores. Esto fue una de las cuestiones planteadas que de alguna manera lo que trajo como efecto fue la fragmentación de la salud. Y entonces la salud pasó a ser como en las góndolas del supermercado, dime cuánta plata tienes, a qué salud puedes acceder. Entonces el tema de la salud para todos, en la práctica, no fue salud para todos, sino que efectivamente fue esta fragmentación de la salud y, como siempre, los sectores más vulnerables de la sociedad son los más perjudicados. Pero me parece que dentro de esto tenemos que tener en cuenta una cuestión. Nosotros tenemos en APSA el Observatorio de Psiquiatría y de Salud Mental, donde participan muchos jefes de servicios de hospitales generales del país y también muchos directores, eso se va a ver, de los hospitales de especialidad del país. Por supuesto responden, si ustedes quieren, a distintas administraciones del Estado.
es decir, a distintos gobiernos del Estado. Sin embargo, en todos los casos, en todos, podemos decir, en la Ciudad de Buenos Aires hay uno, en Santa Fe hay otro, en Córdoba hay otro, en Provincia de Buenos Aires, en esto, en otro lugar. Sin embargo, en todos los casos, hay un diagnóstico muy claro. Hay crisis y hay efectivamente una situación de la salud de crisis, en todos los casos. Y la salud es una deuda de todos los gobiernos y todo lo que... Esto es un denominador común. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, si no se piensa la salud desde un plan de salud que efectivamente dé la cobertura y el derecho a la mayor calidad de asistencia posible al conjunto del pueblo argentino, al conjunto de los habitantes de nuestra tierra, a todos, bueno, evidentemente, en ese sentido empezamos a ver todas las cuestiones que pasan. Es decir, no solo la cuestión de la fragmentación, sino la cuestión de la falta de organicidad de la salud. Entonces, ahí sí empiezan a aparecer cosas como la ley. Entonces, en el 2020, cosa que ahora está en discusión, ustedes van a ver diversas de otro lado que ya está en discusión, 2020 la desaparición de los hospitales de especialidad. Cuando en cualquier plan de salud racional, y si vamos a hablar de la salud mental, evidentemente el hospital de especialidad ocupa un lugar importante. Y hablo del hospital público de especialidad porque resulta que en el 2020 parece que pueden no desaparecer las clínicas de especialidad privadas. Entonces, hablo del hospital público, nosotros tenemos que defender al hospital de especialidad público. Porque en cualquier plan de salud, ahora, después me decís, ¿el plan de salud mental requiere solo el hospital de especialidad pública? No, claro que no. Claro que hay que habilitar las condiciones y los espacios necesarios para que haya servicios de internación en los hospitales generales. Hay que generar la red intermedia asistencial. ¿De quién es responsabilidad las casas de medio camino, las residencias protegidas, etcétera, etcétera? De un plan del Estado. Hay que generar las situaciones de inserción de los pacientes. Bueno, entonces, cuando una ley aparece esto como declamatorio, porque en la reglamentación, entre otras cosas, no se reglamenta el financiamiento. Entonces, si no te doy plata, tener los bolsillos vacíos. Claro, es decir, ¿de qué estamos hablando? Entonces, es una pura expresión de buenos deseos de última. A mí me gustaría no sé qué. Entonces, este es el punto fundamental. Es decir, declamatoria que en definitiva... Lo interrumpo 30 segundos. El Poder Ejecutivo desfinanció la ley cuando la reglamenta. La mataron a la ley desde el punto de vista económico. Nada se va a poder hacer porque no tiene plata. El artículo 7, es el artículo que reglamenta la financiación, dice... Todo esto es a título declamativo, o sea, esto es una expresión de deseos. Y todos los subsiguientes no se reglamentaron. El artículo 7 de la ley decía que con el correr de los años, el presupuesto de salud mental tenía que ser el 10% del presupuesto nacional de salud. Que es una cantidad de ceros impensable.